Muy brevemente, nosotros hemos dicho que hay recursos suficientes en la lucha contra el fraude fiscal y haciendo una reforma fiscal progresiva, hay recursos suficientes en España para abordar un plan de 40.000 millones de euros y crear 3 millones de puestos de trabajo en 3 años. Además de esos 40.000 millones de euros, se revertirían de nuevo al Estado por la vía de cotizaciones a la Seguridad Social, por el IVA y el IRPF, la mitad de esos recursos. Es posible hacerlo, es únicamente un problema de voluntad política. Y nuestro plan, insisto, a diferencia del plan que ha planteado el Partido Popular, es que el nuestro tiene los pies en el suelo, decimos de dónde sacamos los recursos y además decimos en qué sectores de la economía se tiene que generar ese empleo y de qué manera. Señor Lara, impuestos, ¿qué impuestos subirían? Vamos a ver, lo primero es que ha reconocido el propio candidato del Partido Socialista que desde el año 2000 se están dejando de ingresar en las arcas de la hacienda pública del orden de 28.000 millones de euros anuales, precisamente por las rebajas de impuestos que le han hecho, especialmente a los beneficios del capital en España, a las rentas altas y a esos conceptos que aparecieron, esas organizaciones como la SICAV, donde son, en definitiva, organizaciones para evadir impuestos, para no pagar impuestos a la hacienda pública. Y luego hay un fraude fiscal impresionante en España. Solamente el 3% de las grandes empresas, según los datos de los técnicos de Hacienda, defraudan cada año 42.700 millones de euros. Con estas cifras hay recursos suficientes para que podamos acometer una política económica diferente a la que se está haciendo, porque se está haciendo una política de recorte y ajuste duro, se le está quitando poder adquisitivo a la gente puede consumir menos, gastar menos, las empresas producen menos, venden menos, la crisis es un círculo vicioso en el que estamos metidos y cada vez se genera más desempleo y la propuesta que nosotros hacemos es lo que viene es a conseguir esos recursos para hacer inversión pública por parte del Estado, para generar empleo público directo, pero al mismo tiempo también para dinamizar proyectos que tienen que ver con la generación de empleo privado. ¿Pero qué impuestos subiría exactamente, señor Lara? Es que únicamente tenemos que retrotraer al año 1995, por ejemplo, como estaban los impuestos en España, porque lo que se ha hecho es que se han bajado los tipos impositivos, por ejemplo, el impuesto de sociedades. Vamos a ver, los beneficios que obtienen las empresas, que el tipo impositivo está entre el 25 y el 30%, realmente a la hacienda pública tributan en el año 2009 por el 10%. Es decir, con una cantidad importante de bonificaciones fiscales y de evasión fiscal que están haciendo, lo que están haciendo es que no están pagando recursos a la hacienda pública en función de los propios tipos impositivos que, por cierto, los han bajado con respecto a cómo estaban en el año 1995. Planteamos, por ejemplo, que hay que subir un par de puntos en el IRPF, en el tipo marginal, a los que ganan más de 60.000 euros. Planteamos que el tipo marginal tiene que cotizar, tributar en el IRPF al 50% a aquellos que ganan más de 120.000 euros al año. Y, por tanto, pero solo con que del impuesto de sociedades, con que los beneficios de las empresas tributaran tanto como estamos tributando las rentas del trabajo, es decir, los que estamos sujetos a nómina, con que tributaran eso tendríamos recursos suficientes para poder acometer esas políticas. Lógicamente hay que luchar contra los paraísos fiscales, planteamos poner un impuesto a la banca también concreto a las transacciones bancarias, que se puede poner. ¿Con una banca pública las cosas habrían sido distintas en esta crisis económica? Sí, porque si hubiéramos tenido una banca pública, en este momento no hubiera habido una asfixia tan importante como la que se ha producido a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos. Hay un problema de asfixia, tienen un problema serio de liquidez. Y además debería haber habido una banca pública que hubiera dado respuesta a los impagos que desde determinadas administraciones públicas les hacen a muchos pequeños empresarios y a muchos autónomos que están asfixiados por la demora que tienen administraciones públicas de hacerles los pagos. Si lo hubiéramos tenido, seguramente que todos estos problemas hubieran sido mucho menores y hoy no tendríamos una situación de una economía tan complicada como la que tenemos. Pero sobre todo es que para hacer un cambio de modelo productivo en España, que es una necesidad objetiva de cambiar el modelo de la especulación del ladrillo, que es el que nos ha arrastrado y nos ha llevado a una situación de deterioro en nuestro país muy importante y de deudas muy importantes, más privada que pública, si tuviéramos con la banca pública podemos ir a un nuevo modelo de desarrollo y si no tenemos banca pública seguirán controlando los grandes bancos el poder económico y volverán a seguir invirtiendo en las economías especulativas en lugar de la economía productiva, que es lo que está necesitando España en este momento.